Hola, buenos días compañeros, amigos de la Naugrán. Mi nombre es Victoria Sánchez Gozalvo, soy ATS y diplomada universitaria de enfermería. Comencé mi carrera trabajando para la universidad, trabajaba en la cátedra de Bioquímica y Fisiología como colaborador especializado de laboratorio. Luego oposité al ayuntamiento y estuve trabajando en casas de socorro y postas de urgencias. Luego he estado 19 años dedicada a la formación y terminé mi trabajo, mi carrera en la ambulancia del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia. Bien, vamos a hablar de las hemorragias. Fijaros, la hemorragia está considerada como un sangrado muy importante, es decir, que nosotros podemos hacernos una herida, tener un sangrado, pero ese sangrado no conlleva ningún peligro para nuestra vida, no se considera una hemorragia importante. Vamos a ir analizando las pautas y qué vamos a hacer en cada caso, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que vamos a hacer ante una hemorragia. Y os he explicado eso, que tiene que ser la extravasación muy importante de sangre. Vamos a ver los distintos tipos de hemorragias, vamos a ver las hemorragias externas y las hemorragias internas. También os digo una cosa, no vais a ver nada de sangre, no os tenéis que asustar, porque a mí se me ha dado el caso que vas a sacar, por ejemplo, sangre a una persona y antes de que le hayas tocado, pues ya está en tierra. No vais a ver nada de esto, para que estéis con tranquilidad. Y así como, por ejemplo, en quemaduras, cuando doy quemaduras sí que se ven imágenes impresionantes, ahí no se me ha desmayado nadie, pero en las hemorragias sin ver nada, ahí sí. O sea que tranquilidad, porque la mente es muy potente y podemos imaginar cosas muy gordas. Bien, vamos a ver en primer lugar las hemorragias externas. ¿Qué es lo que hacemos y entendemos por hemorragias externas? No solo son las que salen al exterior. Vamos a hablar de hemorragias externas, las que se producen a nivel de extremidades, brazos, piernas, y voy a incluir el cuello en ello y luego entenderéis el porqué. Y hemorragias internas, las que se producen a nivel de tórax y de abdomen. Y vamos a empezar por las externas, a nivel de extremidades. Lo primero que tenemos es la mano para comprimir, detener esa hemorragia. En segundo lugar, vamos a buscar algo, gasas, un paño limpio, lo que nos puedan o bien coger nosotros o bien nos puedan traer. Lo ponemos y seguimos comprimiendo. Siguiente paso, realizar un vendaje compresivo, un vendaje apretado. Un vendaje compresivo interfiere en el retorno venoso, pero no interfiere en la circulación arterial. Incluso luego podemos colocar encima de ese vendaje otro paño, volver a realizar otro vendaje que se denomina entonces vendaje supercompresivo, ¿vale? Fijaros, siguiente paso. Una persona que tiene una hemorragia, su posición adecuada es la posición de estar acostados. ¿Por qué? Porque esa persona, solo de ver el sangrado que tiene, puede desmayarse y producirse todavía mayores lesiones. ¿De acuerdo? 2. Fijaros cómo elevamos la extremidad que está afectada. ¿Por qué? Porque de esta forma dificultamos la ida arterial y aunque la hemorragia sea venosa, si llega menos sangre arterial, evidentemente habrá menos sangrado venoso, con lo cual la extremidad que está sangrando elevada. Eso sí, muy importante, atender a que no podamos producir una lesión mayor, es decir, si esa persona puede tener una fractura importante, yo no puedo estar manejando eso.
De hecho, os voy a poner un caso específico para que me entendáis. Yo salía de un centro de actividades de personas mayores y cuando iba a coger el autobús me encuentro ahí un revuelo, veo a un joven que había tenido un accidente de moto y esta pierna la tenía completamente en ángulo recto. Eso significa que tiene una fractura de fémur a este nivel. Ya os digo, la pierna estaba mirando a Estambul. Es decir, yo ahí tengo que estar muy quieta. ¿Por qué? Porque movilizar eso puede producir, si no ha habido una rotura de arteria principal, la puedo provocar yo. Con lo cual, cuando yo llegué allí y vi aquello, llegó al poco soporte vital básico y yo hablé con la policía y dije, bajo mi responsabilidad, a esta persona no la tocan, no se la llevan. Yo di mi número de funcionaria, llamaron a 112 porque yo dije, esta persona no se la toca, no se la puede trasladar en un soporte vital básico. Hablé con 112 y lo razoné, incluso me dijeron en 112. Y no hay una camilla de cuchara. Una camilla de cuchara es una camilla metálica que se enrosca, la pasas se enrosca y se desenrosca y así puedes trasladar a la persona. Pero yo tenía claro que movilizar eso requiere personal especializado y hay que traccionar, colocar la pierna en el sitio, traccionando siempre, y luego hay que fijar eso, normalmente con una férula de vacío. Y ahí tiene que venir un equipo de SAMU. Y claro, me dijeron en el 112, es que no tenemos SAMUs, están todos ocupados. Y yo le dije, tranquilo, yo me quedo aquí, pero esta persona no se la puede movilizar de cualquier manera y bajo mi responsabilidad. Nos esperamos 25 minutos, llegó un SAMU y se hizo el traslado de forma adecuada. Vengo a comentaros esto porque muchas veces quedarse quietecitos y no hacer nada favorece mucho el pronóstico de la víctima. Es decir, que cuando se actúa, se tiene que actuar y hacerlo bien. Es decir, elevamos una extremidad que sangra cuando estamos tranquilos de que no vamos a provocar una mayor lesión. Tenerlo esto muy en cuenta, ¿de acuerdo? Muy importante. Bien, puede que esto no nos funcione, no sea suficiente. Entonces vamos a ver cuál es el siguiente paso que vamos a realizar. Y ese siguiente paso es la compresión a distancia. ¿Qué busca la compresión a distancia? La compresión a distancia busca localizar la arteria principal más próxima al punto, a la zona que está sangrando, y que a su vez yo tenga un plano rígido contra el cual comprimir la arteria. Si yo no tengo un plano rígido, no puedo comprimir. ¿Qué plano rígido puedo buscar en el organismo humano? Un hueso. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver los puntos de compresión a distancia. Como veis, son bilaterales. 1, punto de compresión en el cuello. 2, punto de compresión en la ingle. 3, punto de compresión en el muslo, tercio medio del muslo. 4, punto de compresión de la clavícula. Y 5, punto de compresión del brazo. Vamos a ver cómo vamos a realizar la compresión en estos determinados puntos y por qué. Bueno, vamos a ver la aplicación de estos puntos de compresión a distancia. La persona estaría tumbada. Lo que pasa es que lo de esta zona lo voy a hacer de pie para que lo veáis y lo apreciéis mejor. Pero tener en cuenta que estaría la persona acostada. Bien, vamos a ver el del cuello. Fijaros, normalmente, tener esto en cuenta, las heridas de cuello suelen ser mucho más producidas por una rotura de vena que de arteria.
Fijaros, aquí están las yugulares, son las venas, ¿de acuerdo? Cuando una persona está sentada o de pie, ¿dónde creéis que tiene peor oxigenación? Yo quiero que penséis un poco, y estos razonamientos son importantes porque cuando te encuentras en un momento de nerviosismo, y yo he ido dando y voy a dar más conceptos, puedes pensar, ¿qué dijo? ¿Blanco o negro? Pero yo creo que cuando se llega al conocimiento a través del sentido común, eso no se olvida, se razona y sabes lo que tienes que hacer. Entonces es importante. La sangre sale del corazón, ¿de acuerdo? Callado de la aorta y ya va saliendo ahí el riego arterial. El riego que va a la cabeza sube por las carótidas. Luego, si yo estoy de pie o sentada, esto va contra la gravedad. Es lo que peor está oxigenado. Fijaros que un líquido, si lo tiro para abajo, solo baja, pero subir hacia arriba no. ¿Entendéis? De ahí la importancia de las posiciones que mantenemos y sobre todo, en el caso de una hemorragia, un desmayo y tal, la persona está acostada, elevamos las extremidades para que tenga mayor riego a nivel de órganos principales y su corazón está a la misma altura que la cabeza, con lo cual la oxigenación va a ser más importante y mejor. Bien, os decía lo que de normal suele afectarse la yugular porque está más externa. Y os voy a enseñar a localizar dónde está la carótida. Vamos a ir aplicando los puntos de compresión a distancia. Punto número 1, el cuello. Vamos a localizar la arteria. Ya no se recomienda tomar las pulsaciones en el cuello para diagnosticar si una persona está en parada cardiorrespiratoria, pero yo os voy a explicar cómo localizarlo para detener una hemorragia. Lo más fácil cuando una persona la hieren con un cuchillo es que rompan, lesionen la vena, que es la yugular, porque están externas. Son esas que cuando la gente se enfada y se pone nerviosa se le hinchan. Esas son las venas que son la yugular. Bien, y las arterias están más internas, mucho más profundas. Mirad, la glotis se encuentra a este nivel. ¿Cómo localizamos la arteria? ¿Cómo tomaríamos el pulso? A ese nivel, con estos dedos, para tomar pulso, resbalamos hacia el fondo y ahí es donde está la arteria. Pero yo no voy a localizar pulso, con lo cual lo que voy a hacer es detener una hemorragia arterial y lo hago con el pulgar. Me apoyo aquí en la parte posterior, resbalo aquí al lado por la tráquea y presiono hacia el fondo. Bien, no tendré nunca dudas si la hemorragia es venosa o arterial, porque imaginaros que una rotura de la arteria carótida puede llegar hasta 10 metros de altura. Es decir, la potencia del corazón es increíble y salen del callado de la aorta, con lo cual prácticamente es pulso central. Y el sangrado, ya os digo, no tendríais ninguna duda, solo que hay que profundizar mucho para lesionar la arteria. Lo normal es que la lesión se produzca en la vena. Aquí la tenemos, si os fijáis, en la vena. Es mucho más fácil y más normal que se produzca a ese nivel. Ahora quiero que razonéis una cosa. Si yo tengo que detener la sangre de la yugular, de la vena, y yo tengo el corte aquí, ¿dónde tendré que presionar? ¿Aquí o aquí? Fijaros que la sangre arterial viene y la venosa va de retorno.
Es decir, que si yo tengo una lesión de la vena a este nivel, para detenerla me tendré que venir a comprimir arriba, porque está viniendo por aquí, la detengo aquí. En cambio, si la arteria está sangrando por aquí, yo debo evitar que llegue la sangre, con lo cual iré a presionar debajo. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos visto la compresión en el cuello. Ahora, aquí tenemos la clavícula. Si yo tengo una lesión de esta zona hacia el punto medio del brazo, yo vendré a comprimir aquí, pulgar, y siempre tengo que tener un plano rígido para comprimir. Pongo mi mano aquí y en este huequecito blando que tenemos detrás de la clavícula, por ahí pasa la arteria. ¿Y qué tengo para comprimir ahí? La primera costilla. Entonces cojo y presiono para detener una hemorragia que se encuentre a este nivel. Siempre voy a intentar detenerlo en el punto más próximo. ¿De acuerdo? Cojo y presiono la arteria contra la primera costilla. Si tengo una hemorragia, por ejemplo, en el antebrazo, me vengo a otro punto más próximo, que se encuentra aquí. Aquí cojo y presiono, porque debajo tengo el húmero. Si yo, por ejemplo, tengo una hemorragia muy importante aquí, ¿por qué no me vengo a presionar más cerca? Porque aquí tengo dos huesos, con lo cual la presión puede no ser en absoluto efectiva, porque se me puede ir. Y en cambio en este punto tengo localizada la arteria y lo comprimo contra el húmero. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver una hemorragia que se encuentre en extremidad inferior. Fijaros, la arteria discurre suelta por la cara interna del muslo. Si yo tengo una hemorragia en esta zona, fijaros el arco que forma la ingle, en el punto medio que forma la ingle, ahí voy a comprimir. Y aquí ya con un pulgar no sería suficiente. Necesitaría, porque la masa es mucho más grande, de un puño. Igual que, por ejemplo, imaginaros aquí que me encuentro a un atleta fortachón y puede que mi mano no dé. Haría la compresión con el puño. Bien, arco que forma la ingle, punto medio, ahí, a comprimir. Para una hemorragia que se encuentre de aquí a aquí. Si se encuentra más hacia abajo, lo que hago es buscar el punto medio del arco de la ingle, prolongarlo hasta esta zona y a partir de ahí comprimir. Una vez, luego ya la arteria se va por detrás, no la puedo localizar. Una vez yo he colocado los puntos de compresión, los mantengo hasta que venga un SAMU y se haga cargo de la persona. ¿De acuerdo? Sin doblar codos ni nada, recto, coloco y mantengo. ¿Vale? Ya hemos visto los 5 puntos de compresión a distancia. Siguiente paso, cuando la compresión local no es suficiente. Si tenemos a una persona que vemos que entra en inconsciencia o tiene vómitos, puede que eso le lleve a un estado que nos complique más la situación, con lo cual, siempre que no haya posibilidad de que tenga un problema gordo, que es porque no tiene fracturas ni nada, lo que hemos de hacer es colocarla en posición lateral de seguridad.
El lado más próximo a mí lo coloco en ángulo recto. La otra mano se la coloco aquí en la carita. Pierna contraria a la mía la flexiono. Y de la rodilla y del hombro la voy a girar sobre sí misma. No voy a mover nada que le pudiera lesionar y da igual lo que pese porque se gira sobre ella misma. No requiere de ningún esfuerzo. La dejo colocada en esa posición. Si tiene un vómito saldrá y la lengua no le bloquea la vía aérea. De ahí la importancia de la posición lateral de seguridad. Y ya, en último lugar, lo que podemos hacer es la aplicación de un torniquete. Esto es lo último. ¿Por qué? Pues porque su aplicación puede conllevar lesiones a nivel del tejido que se queda sin oxigenación, porque el torniquete supone la supresión total de todo tipo de circulación, arterial y venosa. Y el tejido que se queda sin oxigenación, pues fabrica sustancias como la mioglobina, fósforo, potasio, que luego, cuando quitamos ese torniquete y vuelve la circulación, esas sustancias, pues pueden provocar una afectación renal aguda, porque se produce una necrosis tubular, es decir, conlleva una problemática, con lo cual tiene que estar justificada la aplicación de un torniquete. Bien, vamos a ver cómo debemos de aplicar un torniquete y hemos entendido de que su justificación tiene que ser, en primer lugar, que esté en riesgo la vida de esa persona. Que, por ejemplo, yo aplico un torniquete y vea que tengo que asistir a más personas. Imaginaos un accidente de autobús, de tren o lo que sea, y tienes que atender a muchas personas. Y a lo mejor la compresión local o la compresión a distancia podría funcionar, pero veo que tengo que asistir a más personas y me planteo eso, aplicar un torniquete. Que, por ejemplo, suceda que yo esté arriba de una montaña, no haya cobertura de móvil y la persona con la que voy pues se cae, se le clava una rama, empieza a sangrar. Puede ser que con una compresión local lo pudiera detener, pero no me puedo quedar así todo el día. Es decir, son planteamientos que tenga que realizar un traslado largo y dificultoso. Es decir, una serie de factores en las que me hagan decidir, pues voy a aplicar el torniquete porque en verdad lo encuentro que está justificado. Vamos a ver cómo se aplica un torniquete. Bien, en el torniquete, lo primero vamos a buscar una ligadura amplia, porque si yo coloco un cordelito muy estrecho le puedo provocar ahí una lesión importante, con lo cual ligadura amplia, puede ser una corbata, puede ser un pañuelo. Luego buscar algo rígido, un palo, una cuchara, lo que sea, apretar bien y vamos a cerrar, como si estuviéramos cerrando un grifo, hasta que vemos que aquello deja de sangrar. Vamos a hacerlo. Anudo, vuelvo a anudar y ya meto ese objeto rígido. Empiezo a dar vueltas hasta que veo que eso deja de sangrar. ¿Te duele, no? Mucho. Bien, o me quedo sujetándolo, con lo cual ya no puedo ayudar a nadie más, o intento, si me da de por sí el pañuelo que he utilizado o la corbata, pues intento sujetarlo y me podría ir a atender a otra persona. Ahora veremos el protocolo una vez he realizado el torniquete. Bien, cuando hemos colocado un torniquete,
vamos a ver qué medidas hemos de tomar. 1. Colocar una T en la frente, con lo que tengamos, un bolígrafo, si no tenemos nada, con la propia sangre de la víctima colocamos una T. Muy importante también, hora y minuto de colocación para prever cuando ese torniquete se retire, qué es lo que puede pasar ahí. La persona tapada, porque va a tener mucho riesgo de entrar en hipotermia, que descienda la temperatura del organismo. Pero siempre, siempre el torniquete tiene que estar a la vista. No puede pasar desapercibido. No puede ser que haya un accidente múltiple, yo atienda a esa persona, le coloque un torniquete, lo tape, lleguen los servicios de emergencias, que lo primero que hacen es el triaje, que es determinar qué gravedad tiene cada persona. De hecho, hay para colocar unos cartelitos y saber qué persona se tiene que ir en un helicóptero, cuál puede ir en un SAMU, cuál puede ir en un soporte vital básico, eso. Y un torniquete no puede pasar desapercibido, con lo cual, persona tapada, torniquete a la vista, T en la frente y hora y minuto de colocación. ¿De acuerdo? Fijaros, las afectaciones importantes suelen venir a partir de la hora y ya más grave a partir de las 4 horas. Ahí ya pueden haber problemas muy importantes, muy gordos. Fijaros, yo he estado en intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, operar dedos de los pies, y entonces ves que el anestesista coge una venda que es elástica, hace un vendaje compresivo fuerte, importante, y a este nivel, al nivel de la rodilla, aquí arriba, coloca un torniquete. Porque claro, imaginaros al cirujano, al traumatólogo que está ahí operando un dedo, si no hace esto, no ve nada, está todo el rato sangrando aquello, no ve nada, con lo cual ese es el procedimiento. Y yo he visto cómo el anestesista le dice al cirujano, ve terminando que vamos llegando a la hora. De que personas, que puede caer un edificio, o como hemos comentado, accidentes múltiples, tal, que puedan estar bajo presión, presionadas durante un tiempo. Eso puede estar haciendo un efecto torniquete y lo hemos de tener en cuenta, y a lo mejor no podemos levantar una pared ni sacarlo de un aplastamiento entre dos coches, pero vamos a fijarnos hora y minuto y tenerlo presente para cuando lleguen los servicios de emergencias, comunicarlo para que ellos puedan prever qué puede pasar cuando retiren eso, porque eso está haciendo un efecto torniquete. Y por ejemplo, cuando una masa muscular importante está afectada durante mucho tiempo, cuando retorna la circulación hay una afectación, entonces hay una tendencia a que salga plasma al tejido y al espacio que hay entre célula y célula, al espacio intersticial, con lo cual se produce una hipovolemia, una falta de volumen circulatorio que puede llevar a esa persona a entrar en shock, aparte de las sustancias que hemos dicho que genera ese tejido que está sin oxigenación, que cuando vuelven al torrente circulatorio pueden causar afectaciones importantes a nivel renal. Se puede dar el caso, y muy justificado, de aplicar un torniquete porque tenemos la amputación de una extremidad. ¿Cuál es la forma más adecuada de trasladarla? La forma más adecuada es meterla en una bolsa de plástico e introducir esa bolsa de plástico en un recipiente que contenga agua y hielo, para que se mantenga en las mejores condiciones para poder ser reimplantada, sobre todo sabiendo que aquí tenemos uno de los mejores cirujanos del mundo, que es el doctor Pedro Cavadas, que fue el que reimplantó esa mano. Ahora ya nos vamos a las hemorragias internas, a nivel de tórax y de abdomen. Las hemorragias internas pueden sobrevenir por multitud de causas, de caídas, atropellos, heridas por arma blanca,
explosiones, por un montón de cosas nos puede sobrevenir. Puede que se vean exteriormente, pero puede que no. Es muy típico, por ejemplo, en accidentes de coche, que haya una rotura de bazo y que no se aprecie nada, no haya ningún sangrado, pero sí que hay una hemorragia interna. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué cosas nos van a hacer sospechar, qué sintomatología nos va a hacer sospechar de que una persona puede tener una hemorragia interna? Fijaros que la persona empieza a ponerse pálida. La persona está normal, tú vas viendo que se queda pálida. Y a la vez se va a ir quedando fría. ¿Por qué? El organismo es inteligente. Entonces, cuando ve que le falta sangre, que le falta oxigenación a nivel de órganos principales, manda la orden de que se produzca una vasoconstricción periférica. Es decir, los vasos más externos, que tienen menos importancia para mantener al organismo en buenas condiciones, se cierran, con lo cual la persona se va quedando pálida y se va quedando fría. Que la persona en principio esté consciente y veamos que poco a poco va perdiendo la consciencia. Eso nos tiene que hacer sospechar de que esa persona tiene una hemorragia interna. Y si puedo localizar el pulso y localizo el pulso será débil, pero a la vez tendrá taquicardia. Irá muy rápido. ¿Por qué? Porque el organismo le dice al cerebro: oye, yo necesito más sangre, necesito más oxígeno. ¿Y qué es lo único que puede hacer el corazón? Bombear más, mandar más, mandar más. Con lo cual, pulso débil y taquicardia. Ya luego, si no se atiende a tiempo, porque claro, evidentemente, una hemorragia interna, el tratamiento va a ser quirúrgico y dependiendo de la importancia de esa hemorragia y del tiempo en que requiera su traslado, vendrá pues el pronóstico de esa persona. Hemorragia retardada. Fijaros, hay veces que sucede que hay una pequeña hemorragia, se forma un coágulo y de momento se para, pero al cabo de un tiempo, por lo que sea, por cualquier movimiento, por cualquier esfuerzo, se desprende ese coágulo y ya no deja de sangrar. Muy importante, por ejemplo, a nivel de encéfalo. Por eso, a las personas que han tenido un traumatismo encefálico, se las suele tener ingresadas 24 o 48 horas, porque a lo mejor en un primer momento no se aprecia nada, pero se sabe el riesgo de que se pueda producir esa hemorragia retardada para tener a esa persona controlada y, ya os digo, muy importante porque una pequeña hemorragia a este nivel encefálico puede ser muy, muy grave. Bien, vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer en principio nosotros a nivel de tórax y de abdomen de esas hemorragias? Yo, si por ejemplo le han dado una puñalada a alguien, pues puedo ver que sale por fuera, ¿de acuerdo? Pero es posible que no se aprecie. Si yo sospecho que esa persona tiene una hemorragia en tórax o en abdomen, vamos a ver nuestra pauta de actuación. Esta es la posición de espera de una persona que tiene una hemorragia y la tiene en el tórax y en el lado hacia el cual le inclino. ¿De acuerdo? Tiene que salir, que salga tapadito, semisentado. Y fijaros que semisentado, la circulación, como hemos comentado, la más dificultosa es ir contra la gravedad y subir la sangre a la cabeza. Si yo lo tengo semisentado, tengo peor circulación a nivel del encéfalo.
pero tener en cuenta que si lo pongo en posición horizontal, si yo tiro un líquido, el líquido lo que hace es expandirse. Luego, si yo tengo una hemorragia a nivel pulmonar y a esa persona la coloco en posición horizontal, se va a encharcar su vía aérea y se puede morir ahogado en su propia sangre. Con lo cual, predominante es que esté la vía aérea libre para que esa persona pueda seguir respirando. Persona que sospecho que tiene una hemorragia a nivel de abdomen. Posición horizontal, fijaros, piernas flexionadas para que no haya ninguna tensión a nivel de abdomen y tapadita. Esa sería la posición correcta. Salvo, como hemos explicado, que la persona empiece con vómitos, empieza a marearse, pueda perder la consciencia, siempre que no interfiera yo en ninguna fractura, intentaré ladearlo, posición lateral de seguridad si puedo, como lo hemos explicado. Bien, y si no, y por último vamos a ver las epistaxis. Digamos que esto en principio es leve, pero sí que es importante aquí tener también las ideas claras. Es el sangrado por la nariz. Puede ser benigna o puede ser grave. La epistaxis benigna es aquella que ocurre por una sola de las narinas. Las narinas es esto. La entrada aquí, el agujerito, esto se le llama narina. Y si afecta a una de las narinas, va a ser leve. Quiere decir que la causa es local, muy local. Y se produce aquí en la parte interna de la nariz, a eso internamente se le denomina área de Kisselbach. Es posible que sea simplemente por tener un resfriado y nos sonamos fuertes, porque haya una sequedad en esa zona. Hay veces que se forma reiteradamente, con lo cual pues hay una lesión de algún vaso, se acude al otorrino, hay una cauterización, solventado el problema. ¿Qué es muy importante en esto? Posición de la cabeza. Sangrado de nariz hacia adelante. ¿Me está sangrando esta narina? Presiono contra el tabique nasal. Y así hacia adelante, en unos 6 minutos, de 6 a 10 minutos, suelto, y si no hay ningún otro problema secundario, esto tiene que estar solucionado. Sí que es importante luego pues no sonarse inmediatamente fuerte, porque digamos que el pequeño coagulito que ha taponado eso nos lo podemos llevar. Bien, pero imaginaros que ocurre un accidente, una persona se golpea con fuerza y entonces tenemos un sangrado por ambas narinas. Si sangra por las dos narinas, que puede sobrevenir a lo mejor, no ya de un accidente, que te des un golpe fuerte, sino que puedes tener un tumor, puedes tener una hipertensión arterial, es decir, se produce ese sangrado que va a ser mucho más importante, y veremos que el sangrado no es gotita a gotita, sino que va a salir, va a fluir mucho. Entonces, ese sangrado, para detenerlo, tendríamos que hacer un taponamiento muy posterior, porque está por detrás del tabique nasal. Yo eso lo he hecho, pero yo no puedo, en gente que no es profesional, que empiece ahí a poner un taponamiento en un lado, otro taponamiento tal, y eso, complicado, ya es más complicado. Con lo cual, el mejor consejo es coger una bolsa, la cabeza siempre hacia adelante para que el sangrado nunca vaya hacia atrás y pueda interferir o entrar en vía aérea, una bolsa hacia adelante y a urgencias. Espero que el curso próximo, coger por ejemplo quemaduras, que aquí en Valencia tenemos muchas y se hacen muchas veces muchas barbaridades, y poderlo dar en directo. Espero que os haya sido útil y que nos veamos pronto. Gracias.